pregunta para Natalia. En los estudios de contenidos en agua decís que no hay más remedio que jugar con el límite de agua potable. O que es el único que hay, entendí yo que es el único que hay, del 0,5 ppb, que es para agua potable, no es para agua de riego. Pero en suelos no usan un referente porque no hay. No es más lógico decir, bueno, que como no haya para agua de riego, se ve la foto, como lo mismo que decías en suelo. Porque es muy complejo usar el agua potable como el límite para agua de riego, ¿no? Sí, en realidad una aclaración, yo en el momento de la realización de los proyectos yo no participé directamente. El FPTA 171 fue en el año 2006-2007, yo acá hago de presentadora oficial de resultados, y en el momento en que estaba estudiando el proyecto decía, bueno, con ese mismo criterio, si usamos agua potable para agua, el valor máximo permitido de agua potable para fitosanitarios en agua, usemos también el mismo criterio para suelo, por decir algo, por considerar un valor de referencia. Pero sí, va por ese lado, me parece que lo que trataron de hacer es, como tenían valores para determinados ingredientes activos con el decreto de agua para riego clase 2A, trataron de vincular algún otro, incluir algún otro, considerando los que no estaban y de modo genérico con la norma para agua potable. Pero eso fue algo consensuado mediante los técnicos de las instituciones, básicamente Ministerio y Facultad de Química con el Polo Tecnológico. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, Silvana. ¿Hay alguna diferencia a nivel de genoma que están estudiando en lo que encuentran atrás de pasturas respecto a lo que encuentran atrás de repetición de arroz? Sí, una de las cosas que no mencioné es que lo que hicimos también, a diferencia de otros años que se había focalizado solamente las medidas durante el ciclo de arroz que medimos a lo largo de todo el año, y sin duda que, bueno, las pasturas, dos cosas, ¿no? Porque teníamos los datos de la bibliografía que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el sistema en California, claro, en invierno aquello se recontra inunda, naturalmente, ¿no? Entonces tenían datos de emisiones de metano importantes, porque alcanza con que haya materia orgánica anaerobioses durante un determinado tiempo para que empiece a producir. Lo mismo nos pasó cuando fuimos al Embrapa en Brasil, y que también tienen zonas naturalmente anegadas, inundadas, y me decían, esto emite muchísimo más metano que el arroz. Y nosotros, que dentro de nuestras posibilidades, que tampoco podíamos medir siempre, pero tuvimos mediciones cuando estaba bastante encharcado, que es lo que puede llegar a estar acá, y sin embargo nunca tuvimos mediciones de metano. Y con respecto a las pasturas, sí, el sistema, la pastura de tercer año, no, se notan que hay diferencias y que repercuten en el sistema, el 4, ¿no? el tecnológico, el control testigo tecnológico. Sin duda que luego de 3 años de pasturas, el sistema, el primer año de arroz, luego de esos 3 años, por lo menos en la fase inicial del cultivo, de algún modo acredita que tuvo la pastura, digamos, y eso se ve a nivel de varios factores, y entre ellos sí hay una menor emisión. Pero sobre todo, más que las emisiones, porque creo que estos son también medidas puntuales. Nosotros, nuestra capacidad de trabajo no permitía hacer mediciones completas como se habían hecho en los proyectos anteriores, pero sí tratamos de focalizarnos en los momentos claves que conocíamos a partir de esos perfiles de gráficas, para poder comparar esos resultados. Y sí, la pastura, el impacto se ve. Gracias. Manuel, allá en el fondo. Para Natalia, 2 preguntas serían. Una,
¿hay alguna posibilidad de distinguir las concentraciones que hay en los ríos, ya sea sobre todo de fósforo, que sea del arroz? Porque está bien, se utiliza en el arroz, pero también se utiliza en otros cultivos. Esa sería una. Y después, si se está continuando los estudios, o si hay algo en curso. Para la primera, a nivel de ríos es muy difícil. Es muy difícil. Básicamente por eso se incluyó la parte de agua de chacra. Pero la parte de ríos es bastante complicado. Si bien se trató, sobre todo en el proyecto de Innovagro, que viene a ser la continuación del 171, tratando de acotar la superficie que fue muestreada, como que ajustando a la zona donde tenía más actividad arrocera, sin duda que es bastante complicado tener exactamente el fósforo de dónde está llegando. ¿Y la otra? ¿En qué se está haciendo ahora? Estamos en un segundo proyecto, terminando ahora, a pasitos de terminar, un segundo proyecto de Innovagro, también con fondos de ANI, que se siguió también con el monitoreo de agroquímicos, pero quedan puntos suspensivos, no te puedo dar adelante información. Tengo otra pregunta acá, en realidad son dos para Ignacio. La primera es si se probó el trébol persa por el alejandrino, y la segunda es si cuando se empezó el experimento de rotaciones imaginábamos sostener más de 9.000 kilos en una situación de arroz continuo. La primera respuesta es no se probó trébol persa. Y la segunda, con el diario del lunes, puede ser sí, y la explicación está en la historia del sitio que mencioné al inicio de la charla. Que eso sea sostenido, que siga siendo así a lo largo de los próximos años, yo para mí por algún lado se va a tener que pinchar, ya sea o en maleza, o que haya que ponerle mucho fertilizante, o mismo en la presencia de enfermedades, que con un fungicida en vez de ser 45 empiece a ser más. Pero no me imaginaba que tuviéramos esas productividades de 9.000, y la explicación va por ese lado, del efecto historia de sitio ese de rotación laxa de arroz pastura que tuvo durante 33 años. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a invitar allá en el fondo. Sí, para la doctora Tarlera. Usted explicó, y capaz que ya lo presentó, pero yo no lo capté. Habló de que el óxido nitroso y el metano, las emisiones, hay un trade-off ahí. Pero el acumulado lo estimaron. Es decir, porque creo que el óxido nitroso tiene un equivalente de dióxido de carbono bastante mayor al metano. Sí, 298 frente a 25. El problema justamente lo hicimos en particular en ambos proyectos. De cualquier manera, el metano, o sea, el problema es eso, es la dificultad de tener una certeza en los valores de emisión de óxido nitroso, porque la frecuencia tendría que haber sido diaria, sobre todo en determinados periodos. Entonces es como que te perdés el pico de emisión y lo perdiste, lo puedes haber perdido en un día o en dos. Siempre tratamos de, ante eventos programados como fertilización, inundación, obviamente riego, de medir, pero eso no siempre fue posible. Y además nosotros estamos a muchos kilómetros de acá, entonces llueve y no podemos venir con nuestros petates. Pero de cualquier manera,
esa diferencia sería, en el caso de distintos tratamientos de riego, sería en una parte, hasta que se nivelan, digamos, en cuanto a la irrigación, los cultivos, porque es mínima la emisión de óxido nitroso una vez que está inundado, o sea, salvo que haya un manejo, que pase algo, ¿no? Digamos, eso también puede ser. Pero sí se estimó, pero de cualquier manera lo más importante es el metano, y eso es algo que ya está bastante, digamos, establecido en la literatura, en particular en arroz irrigado. No sé si eso contesta a lo que tú me preguntaste. Otra pregunta por mensaje, esta la contesto yo. A las personas que trabajan y animales del sistema se les hacen los análisis de residuos, los trabajadores en INIA sí, es norma en la institución, aquellas que están expuestos a aplicaciones, controles, a los animales no, a los animales hasta el momento no. No entiendo bien el foco de la pregunta porque estamos hablando de un experimento de campo, ¿no? Sí, hay otra por ahí. Para Ignacio, me quedé con la conversación que tuvimos antes del mediodía, al cierre de las exposiciones de Luciano y César sobre las rotaciones, y que alguien le preguntó a Luciano y dijo, bueno, lo importante es la rotación. Las cifras que mostraste demuestran que la rotación agrícola fue la que dio mejores resultados hasta ahora para el arroz, si mal no recuerdo, en términos de rendimiento, del cultivo del arroz, y en el cuadro de más y menos no mostró ninguna cosa importante en contra. Bajó el contenido del carbono en la materia orgánica particulada. Particulada, de verdad. Carbono joven. Fue lo que mencioné en las consideraciones, quizá tanto esa rotación que tú mencionas, que yo la nombraba como arroz cultivo, y la otra que es arroz soja, quizás sean las que estén capitalizando mejor, y vuelvo a lo mismo, la historia de Chacra de los 33 años previos. No obstante, en el carbono orgánico total no hubo diferencia para ninguno de los sistemas evaluados. Sí se registró una disminución en el carbono orgánico joven, o el carbono de la materia orgánica particulada, cuando comparamos arroz cultivos y arroz soja versus arroz rotando con pastura. O sea que hablamos dentro de 5 años. Exactamente, o sea, seguir acumulando información, para eso son estos experimentos, información que después puedas, en base a coeficientes, tener relaciones causa-efecto, que se mencionaba algo hoy al inicio, y obviamente cuanto más años, más contundente esa información. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, tenemos un corte, una quebrada y enseguida volvemos. ¿Hay una pregunta más? Para Natalia, ¿qué pasa en drenajes naturales de las chacras como cañadas y arroyos? Porque muchos establecimientos vecinos a las arroceras tienen esta fuente de agua para animales y consumo por pozo artesanal. ¿Qué pasa con este tipo de pozos? Está media entreverada la pregunta, pero... Sí, no me queda claro. ¿Qué pasa en drenajes naturales de las chacras como cañadas y arroyos? Así. No fue de estudio, el foco del estudio no fue ese, entonces no tengo respuesta para eso. ¿Cómo? Sí, pero fue no en cañada, en realidad ahí fue a nivel de cuenca y microcuenca, no a nivel de chacra, ¿verdad?